Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización, realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes. Qué alegría encontrarnos de nuevo en este espacio que nos permite reunirnos alrededor de conversaciones que nos hacen ser iglesia, que nos construyen y fortalecen nuestra fe. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones en la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden que también estamos en YouTube y lo podrán encontrar ahí. Soy Valentina Vélez y les estaré acompañando desde aquí con todo el amor María Camila Parra, editora audiovisual de la Arquidiócesis de Medellín en el máster. Qué rico, como les decía, encontrarnos de nuevo aquí. Hoy tenemos un programa maravilloso. Esperamos que se queden con nosotros durante todo este tema que vamos a abordar. Vamos a hablar sobre el diezmo, qué significa, de dónde viene, qué fundamento bíblico tiene, por qué nos invita y nos llama a la solidaridad, de qué también depende nuestra iglesia frente al diezmo y en qué consiste la campaña del año 2024. Para hablar de todo esto hemos traído invitados maravillosos, pero antes y como siempre los invito a escuchar a Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, que hoy nos regala un mensaje editorial maravilloso en el que exalta los consejos pastorales parroquiales. Los invito a que lo escuchemos con mucho amor y ya regresamos con todo el tema. Para esta edición editorial de cada semana, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió Los consejos parroquiales en marcha. Bajo el amparo de Nuestra Señora de la Candelaria, el 2 de febrero de 2013, se estableció la conformación de los consejos pastorales parroquiales en nuestra arquidiócesis, como organismos colegiados de carácter consultivo para que, como se señala en los estatutos, en comunión con la Iglesia diocesana y bajo la guía del párroco, promuevan la unidad y la corresponsabilidad de todos los miembros de la parroquia, ayuden a animar la vida cristiana en la comunidad y colaboren en la planeación y organización de las diversas tareas pastorales con las que se realiza la misión de la Iglesia. Después de 10 años de camino, como hemos podido ver en su reciente encuentro con el señor Nuncio Apostólico, los consejos parroquiales son una realidad viva y operante que congrega más de 3.000 laicos, generando identidad, unidad y vigor en sus comunidades parroquiales. Los hechos van mostrando que cuando se conforman y conducen bien, los consejos saben leer la realidad de las parroquias y de la arquidiócesis. Son eficaces en el discernimiento eclesial y pastoral y van creando una cultura y una estructura de comunión. Aportan mucho a la renovación y organización de la vida pastoral. En las evaluaciones realizadas en diversos momentos aparecen no pocos logros conseguidos. Se han configurado en casi todas las parroquias y en la mayoría de los casos trabajan muy bien. Se han acrecentado el sentido de pertenencia y de amor por la parroquia. Los párrocos cuentan con una importante cooperación en su ministerio y los laicos participan activamente en la animación parroquial. Se percibe el avance en la formación de los laicos, se ve la sinergia en la vida y actividades de los arciprestazgos, se cosechan los frutos de una organización y un lenguaje común en la arquidiócesis y se impulsa la dinámica sinodal al poner en marcha la comunión y la participación de la misión. Algunas prácticas importantes para que los consejos se sigan consolidando son cuidar la elección de personal idóneo y que represente la comunidad, fomentar entre sus miembros una sólida espiritualidad, procurar constantemente la motivación de sacerdotes y laicos para este trabajo eclesial y pastoral en común, crear a diversos niveles un itinerario permanente de formación, generar fidelidad y responsabilidad firme en los participantes a fin de realizar la misión más allá de intereses propios o de vinculación a promover y conocer y aplicar bien los estatutos. Promover encuentros a nivel de los arciprestazgos para compartir experiencias, cuidar las actas y la memoria del consejo.
Es también muy importante darle vida a la Comisión Económica del Consejo, señalándole tareas y creando mecanismos para que sea realmente operativa. Igualmente hay que aprovechar con la asistencia del párroco y de todos los miembros los encuentros vicariales y diocesanos para revisar y relanzar cada consejo dentro de una cada vez más fuerte integración eclesial. Hay que lograr sobre todo que los consejos superen el carácter de equipos de logística y se constituyan en un espacio para pensar la parroquia, para animar la comunidad y para responder eficazmente a los desafíos que se plantean hoy a la vida y misión de la Iglesia. Me llamó muy positivamente la atención que en el pasado encuentro con el representante del Santo Padre, los miembros de los consejos mostraran su preocupación por temas tan vitales como la unidad de la Iglesia, el puesto y la espiritualidad de los laicos, la evangelización de las familias, la promoción de las vocaciones, el acompañamiento de los niños y de los jóvenes. Estamos ante el reto y la oportunidad de pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, de responder a nuevas realidades con creatividad evangélica, de ser cristianos convencidos que, como las primeras comunidades, a pesar de enfrentar grandes dificultades, lograron transformar la sociedad con su fe y su testimonio. Ahí hay un horizonte abierto y un papel protagónico para nuestros consejos parroquiales. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a nuestro pastor por siempre orientarnos con sus palabras, porque esto nos alienta a nuestro proceso pastoral para que sigamos construyendo entre todos iglesia. Y ese es justamente el lema que se ha elegido este año para acompañar la campaña de diezmo, y es eso: juntos construyamos iglesia. De hecho, la imagen gráfica es un rompecabezas porque todos somos piezas fundamentales en esta construcción. Como les decía, para tratar este tema tenemos dos invitados maravillosos que también hacen de su vida un ministerio constante para ofrecer a los laicos todo lo que necesitan para sentirse parte de esta iglesia. Él es el padre Alexander Pareja, él es el delegado arzobispal para los ministerios litúrgicos confiados a los laicos. Mejor dicho, quien se encarga de velar porque todos esos escenarios en los cuales los laicos tienen protagonismo, pues sucedan de manera maravillosa. Padre, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a este programa, y qué bueno que podamos entablar una conversación sobre este tema que está siendo como muy recurrente en cada una de nuestras parroquias, ya que durante estos meses de junio, julio, agosto estamos en la campaña del diezmo. El diezmo como un momento maravilloso de entrega, de donación, de generosidad. Y qué bueno poder descubrir a través de la Sagrada Escritura lo que significa esta práctica religiosa, que no es simplemente una ofrenda generosa, que no es simplemente entregar un billete en un sobre, sino que de verdad tiene todo un trasfondo bíblico y espiritual que nos lleva a reconocer la paternidad de Dios en nuestra vida y en nuestra propia historia. Maravilloso, Padre. Yo creo que con eso ya le das un abrebocas maravilloso a nuestro programa de hoy, al tema que vamos a tratar. Para conversar sobre este tema hemos traído también a un laico que colabora, acompaña y asesora justamente esta delegación para los ministerios confiados a los laicos. Así que bienvenido, Frank Chavarriaga. Qué alegría tenerte también aquí en este espacio, en esta mesa, y también para tratar este tema que también influye mucho en la vida de los laicos. Muchas gracias por la invitación, y también qué bueno que este tema del diezmo sea también una apertura no solo a entender las raíces bíblicas, sino también esa dimensión religiosa, esa dimensión social, esa dimensión misionera, y también el trasfondo histórico que tiene esa práctica del diezmo en la vida de la Iglesia. Maravilloso. Comencemos entonces, entremos en materia. ¿De dónde viene esto del diezmo, Padre? ¿Cómo, dónde inicia este término? ¿Qué ha significado, por ejemplo, para la Sagrada Escritura, y cómo lo hemos traído en los años hasta nuestros días? Bueno, si vemos la práctica del diezmo desde la Sagrada Escritura, pues nos tenemos que remontar al libro del Génesis, y vamos a recordar la conducta de los primeros hijos de Adán y Eva,
que aparece ya en esos textos bíblicos la práctica de ofrendar al Señor. Y entonces nos encontramos nosotros con la historia de Caín y Abel, una historia bien particular, una historia que todos guardamos por allá en el corazón porque hace parte de esos relatos de la historia sagrada. Y dice el libro del Génesis que Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era un labrador. Y Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño, es decir, ofreció lo mejor que tenía. Y Yahvé miró propicio a Abel y su oblación. Dice luego el texto bíblico que Caín no ofreció lo mejor que tenía, sino que ofreció como las obras, y Dios no miró con beneplácito la ofrenda que hacía Caín, porque estaba también cargada como de cierto protagonismo, pero también de cierta envidia. Y esta actitud se extendió y llegó a ser una norma para quienes obraban de una manera agradable al Señor, para aquellos que entregaban lo mejor de sí. Y así vemos también cómo Abraham dio al sacerdote Melquisedec el diezmo de todo. Melquisedec, que es una figura enigmática en toda la Sagrada Escritura, aparece como sumo sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, pero aparece entregando el diezmo de todo lo que tenía. Más tarde, su nieto Jacob hizo a Dios un voto muy bello que aparece en la Sagrada Escritura. Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre. Entonces Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Esa palabra diezmo significa la décima parte. La décima parte de lo que recibo la entrego a Dios como ofrenda. Entonces fíjense qué bonito. Ahí llegamos a descubrir un trasfondo bíblico en las primeras páginas o en las historias de nuestros primeros padres en la Sagrada Escritura. Muy valioso pensar justamente en esa palabra que hablabas de ofrendar, como partir de ahí, que es algo que nos ha atravesado mucho. Frank. Mira, también es bueno darle a esto que nos decía el padre Alexander el contexto histórico, de dónde sale la palabra diezmo. Los primeros creyentes, los primeros que hicieron parte de esta historia del pueblo de Israel, contaban con sus 10 dedos lo que recibían. Y una parte de esos 10 dedos era lo que entregaban, lo que ofrendaban. Entonces es el trasfondo también como cultural que tiene esta palabra diezmo. Y como lo decía el padre, Abraham lo dio porque lo había recibido. Lo contrario pues que nos va a decir un poco cuando ya se instaura como ley. Pero primero hace parte de esa tradición, de esa gratitud que Abraham recibió y que decidió compartir. Esa una partecita de esos 10 dedos, esa es la décima parte, y esa era como la cuestión contable que manejaban en la antigüedad. Valiosísimo ese origen y entender el tema pues ya como social y bíblico, que nos trae obviamente pues una realidad que plantea como esa gratitud, y gratitud también demostrada a través de la ofrenda, y también como de: Señor, protégeme, dame tu amparo, y con eso yo te daré mi diezmo. Es decir, el diezmo brota como un acto espontáneo. Muchas veces nosotros lo entendemos por lo que escuchamos de otras confesiones religiosas, que es como si fuera algo obligatorio, y no. Es Dios que nos da a nosotros generosamente, y como nosotros espontáneamente, como lo hizo Abraham, podemos responder a eso que Dios nos ha dado. Así es. Me parece también fundamental partir de la voluntad y de la libertad, que yo creo que es un regalo precioso que nos da Dios, la libertad de actuar, y en esto también se ve reflejado. Bueno, fíjense qué bonito eso, ¿cierto? 10 dedos tiene mi mano, y entonces separo uno de estos para entregarlo al Señor.
en cuanto a lo que recibo como fruto del trabajo que yo realizo, pero también el diezmo es una institución divina. Así lo encontramos nosotros en el libro del Deuteronomio y podríamos llegar al capítulo número 26. Dice así: cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, cuando la posees y habites en ella, tomarás las primicias de todos los productos del suelo que cosechas en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones y le dirás: yo declaro hoy a Yahvé mi Dios que he llegado a la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios. Tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios. Escuchen qué palabras tan lindas que se convierten en el credo de Israel. Mi padre era un arameo errante que bajó de Egipto y fue a refugiarse allí siendo pocos aún, pero se hizo una gran nación poderosa y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Clamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades, nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo en medio del gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Fíjate, Frank, qué belleza. Son las primicias lo que debemos nosotros entregar a Dios. Eso fue lo que hizo Abel. Eso es lo que nosotros en el fondo tenemos que hacer. Diezmos y primicias. No como un mandamiento de la iglesia que hay que cumplir, ¿sí?, sino como un acto generoso, como un acto dadivoso, un reconocimiento de la paternidad de Dios. En el fondo, Valentina, es muy bonito el sentido del diezmo, reconocer la providencia de Dios. Y ahorita vamos a hablar del diezmo en el Nuevo Testamento, donde se nos indica que nosotros vivimos de la providencia de Dios, es Dios quien provee nuestras necesidades. Entonces fíjate, Fran, entregar lo mejor, las primicias. Entonces esto es un llamado, poner buena cara y entregar no las obras, sino aquello que de verdad sea fruto de nuestro agradecimiento. También como fruto de esa generosidad encontramos también en el libro del Deuteronomio y en el libro de los Números ya la institución de 3 diezmos. El primer diezmo, que era el diezmo que ofrendaba a la familia que se reunía, que compartía, pero que guardaba una parte para entregarla a la caridad. Entonces también para nosotros debe ser significativo esa expresión de la caridad, del compartir en la práctica piadosa, religiosa del pueblo judío, y que no se nos puede olvidar a nosotros que también es tiempo de unirnos en la caridad. De ahí también brota esa segunda expresión del diezmo. Y el tercer diezmo, que era parte de la religiosidad del pueblo, es decir, el diezmo que se entregaba al templo para el sostenimiento del culto. Y esa expresión, sostener el culto, es lo que nos pertenece a nosotros como cristianos a la hora también de entregar generosamente esa 10ª parte de nuestro trabajo. Porque hoy por hoy entendemos que no es fácil sostener muchas veces las tantas iniciativas que como Iglesia Católica se tienen, hospitales, centros de caridad, ancianatos, centros para niños. Todo eso brota de la generosidad, de ese diezmo que como Iglesia Arquidiocesana se pide que se haga campaña en las parroquias para dar generosamente y poder contribuir a todo ese sostenimiento. Justamente es partir de ese ejercicio de gratitud, que no es lo que nos sobra, sino pues lo que nos abunda, y hacerlo con el corazón entero. Yo creo que eso nos hace iglesia, y también reconocer que
no se está dando a un lugar infecundo, no se está poniendo en un espacio en el que no tendrá retribución. Obviamente la Sagrada Escritura, como nos lo mencionaba el Padre, y lo seguirá haciendo, y lo hemos visto en la historia de nuestra iglesia, pues el diezmo ha hecho parte fundamental de la construcción de nuestra iglesia como institución, pero también nuestra iglesia en su ejercicio evangelizador, porque pues esos recursos también son los que apoyan. Claro, así es. Entonces tenemos que reconocer que los bienes materiales, pues aunque no es lo más importante, pues le dan cierta tranquilidad para que la iglesia se pueda sostener en el tiempo. Es decir, los bienes materiales son importantes, pero nosotros tenemos que espiritualizar todo ese contexto de los bienes materiales. De ahí viene toda la espiritualidad del diezmo. El diezmo en sí mismo tiene una espiritualidad. Y quisiera como referirme a la experiencia de los libros sapienciales cuando nos hablan a nosotros de la finalidad del diezmo. ¿Cuál es en el fondo la finalidad del diezmo? Pues es reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida. Honra al Señor con generosidad, no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Fíjense lo que nos está diciendo a nosotros los libros sapienciales, y añade, da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con ojo generoso, con arreglo a tus remedios, porque el Señor sabe pagar y te devolverá 7 veces más. O sea que al entregar el diezmo hay una promesa de Dios para tu vida. Te devolverá 7 veces más. A veces somos mezquinos y a veces también ponemos como ciertas objeciones, y entonces aparece también como el beneficio de la duda. Bueno, ¿y la iglesia qué hace con los diezmos? Y entonces el párroco en la parroquia dice que paguemos los diezmos e insiste todos los días por ese tiempo que paguemos los diezmos. Bueno, ¿y qué hacen pues con la plata de los diezmos? ¿Para qué son los diezmos? Entonces aquí aparece lo que Fran nos decía ahora, ¿cierto? Tantas obras que tiene la iglesia, y podríamos pensar en nuestra iglesia arquidiocesana. Tantos años de trabajo, de anuncio, de evangelización, tantas obras sociales, tantas obras de beneficencia, tanta caridad, tantos apostolados. Ahí está el fruto de los diezmos de los fieles en esta iglesia arquidiocesana de Medellín. Tanto así que esa espiritualidad de los diezmos también fue asumida por los reyes. Encontramos en el Antiguo Testamento cómo el rey David, cómo Ezequías propiciaban esa práctica del diezmo, ya que ellos eran los que debían también sostener el culto, ese culto que se llevaba al templo. Y también en la época sapiensal, con Malaquías, Nehemías, Amós, ese diezmo partía también para el sustento de los profetas. Muchas veces creemos que el profetismo solo era anunciar la palabra de Dios. También pudiéramos decir hoy, como San Pablo lo recalca, que el evangelizador debe vivir del evangelio, pero no solo del evangelio se puede vivir, también se debe sostener esta práctica espiritual que no solo fue asumida por los profetas, que no solo fue asumida por los reyes, sino que también nuestro Señor invita a que esa práctica de la misión, esa práctica de la caridad, sea un don desde la generosidad. Pensar que nuestra iglesia es millonaria, que tiene muchas cosas, es un pensamiento demasiado común en nuestra sociedad, y claro, es una institución que puede mover dinero, pero es un dinero que proviene de la generosidad de muchos, que se pone al servicio de otros tantos. Y justamente lo decías, Padre, cómo la evangelización exige, cómo los diferentes ministerios, Frank también nos lo mencionaba, el evangelizador también necesita sustento, y el sustento en muchas ocasiones es más allá de pensar en vivir, comer, sino también en moverse, en llegar a los rincones más recónditos de nuestras ciudades,
pero también sostener nuestros templos como estructuras físicas que se vuelven lugares para congregarnos como fieles. Definitivamente el diezmo tiene un campo de acción o de aplicación muy grande, justamente porque de ahí parte grandes cosas que se hacen en la iglesia, de la generosidad que cada uno desde sus iniciativas, y que ahorita lo mencionabas, un tipo de diezmo familiar. También conozco personas que de manera familiar buscan hacer un diezmo conjunto y también se comprometen con acciones cotidianas que siento que también son complementos maravillosos para el diezmo. Dar el diezmo, pero comprometernos también con una vida cristiana que vaya en orientación a lo mismo, porque no es dar lo que nos sobra, es dar de lo que nos abunda, y que si en el corazón abunda amor, abunda generosidad, abunda bondad, pues de ahí definitivamente saldrá mucho más. Padre, ¿cómo sigue avanzando entonces este proceso en la Sagrada Escritura y en la historia de nuestra iglesia? Bueno, lleguemos al Nuevo Testamento y nos vamos a encontrar con las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Le dice a los fariseos que hay que practicar la justicia, el buen corazón y la lealtad, pero que no se debe dejar de cumplir el pago de los diezmos. Lo más importante en la vida de Jesús es su espíritu de pobreza y de desprendimiento de las riquezas. Antes de su ministerio público, nosotros nos damos cuenta que Jesús trabaja como carpintero en Nazaret. Y cuando pronuncia el sermón de la montaña, llama felices a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces su pobreza es tal que puede decir: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Cuando habla con el joven rico, le dice que si quiere ser perfecto, vende lo que tiene, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Pero también lo dijo Jesús: no amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla, donde hay herrumbre, donde hay ladrones que socavan y roban. Amontonen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre, ni ladrones que socaven y roben, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. En definitiva, lo que nos dice Jesús es que no nos podemos apegar a los bienes materiales, que nosotros somos unos administradores de los bienes que vamos teniendo en nuestras manos, que el apego a los bienes materiales nos hace mucho daño y que nos impide a nosotros reconocer la providencia de Dios en nuestra vida. Yo siempre he dicho, Valentina, Fran, y esto lo tenemos que aprender, y ustedes también, queridos oyentes, es mejor vivir de la fe que con la confianza en los 4 pesos que puedo tener en el banco. Porque la fe me habla de un Dios Padre que me puede girar cheques en blanco, mientras que los 4 pesos que tengo en el banco me pueden generar hoy estabilidad, pero mañana me pueden generar crisis. Entonces, cuando yo aprendo a vivir de la providencia de Dios, pues me va a ir mucho mejor. Y hacer que nuestro trabajo cotidiano también responda a eso. Es muy valioso saber que no solamente estamos trabajando por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestra calidad de vida, sino que dentro de ese trabajo hay una retribución que irá para la obra de Dios. Tanto así que por eso encontramos en los Hechos de los Apóstoles cómo se reunían a la escucha de la palabra, a la fracción del pan y al compartir los bienes. Y esa es tal vez la esencia de lo que nosotros como cristianos no solo experimentamos en la Eucaristía, sino también en la cotidianidad de la vida cristiana. Por eso Pablo hace un llamado de atención a la comunidad de Corinto cuando dice que él tuvo que dedicarse a otras cosas porque la comunidad de Corinto no había recolectado lo suficiente para que él solo se pudiera dedicar a la evangelización. Y más adelante agradece junto con Bernabé cómo después de ese llamado de atención la comunidad se unió para poder permitir que ellos pudieran seguir su obra evangelizadora. Entonces vea que también la Escritura nos recuerda que esa práctica del diezmo también nos permite el servicio de la evangelización,
la evangelización no como una carga, sino como un don también generoso a través del cual la palabra de Dios pueda ser anunciada y comunicada en medio de las diversas comunidades. Frank, mencionas un aspecto fundamental del ser iglesia y es justamente la comunidad. Pensar que todo este ejercicio de compartir los bienes, de compartir lo que tenemos, de poner el diezmo al servicio de la iglesia y que la iglesia somos un cuerpo compuesto de muchos miembros, pues nos hace saber que hacemos parte de una sola construcción y que esta construcción nos debe llamar e invitar constantemente a compartir generosamente, reconociendo el otro que está vulnerable, el otro que está al otro lado y que realmente la iglesia funciona como un medio para hacer de nuestros recursos pues también un medio de ayuda a otros. La iglesia no te dice que tienes que diezmar cada 15 días o cada mes, que tienes que sacar el 10% de lo que tú te ganas cada mes para llevarlo a la iglesia. La iglesia entiende muy bien que estamos en tiempos difíciles, que a veces hay también estrecheces económicas, que a veces no es fácil sostenernos en el medio en el cual vivimos. La iglesia que te dice un día de ti para Dios, un día de ti al año, es amor y gratitud. Fíjense que ni siquiera podríamos nosotros hablar mal de la iglesia. Lo que nos está pidiendo es algo mínimo, ¿sí? Un día de ti al año, ¿sí? Un día de tu trabajo lo vas a ofrendar a la iglesia, lo vas a llevar a tu parroquia para que esto sea utilizado en las obras de evangelización de la arquidiócesis. Así es que hay una invitación de parte de la arquidiócesis de Medellín para todos los fieles: paguemos el diezmo con alegría. El que siembra escasamente, escasamente cosecha, dice San Pablo, que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría, y es poderoso Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena. Entonces miren, vamos a llevar el diezmo. En las parroquias nos están entregando un sobrecito marcado que dice diezmos. Allí vamos a poner nuestro diezmo, un día de trabajo al año o una ofrenda generosa de acuerdo a mis ingresos. Así es que debemos pagar también el diezmo a conciencia según aquello que yo recibo. Y esa conciencia también brota de ese deseo de la caridad que no solo es una virtud teologal, sino que es un compromiso que nosotros como cristianos debemos asumir. Muchas veces nosotros creemos que la vida es pasajera y Dios a nosotros nos regala 365 días en el año. 365 días en los cuales Él muestra su rostro de misericordia, de ternura, de generosidad. Y es bueno devolverle a Dios algo de todo lo que Él nos da. Nos da para ser felices, nos da para realizarnos como personas, pero también nos da para compartir con los otros. El diezmo no es para la institución llamada iglesia, el diezmo es para las obras que la iglesia tiene como comunidad cristiana, como comunidad de fe. Que seamos uno, como el Padre y Jesús fueron uno. Eso es una enseñanza bonita que nos regala justamente esta oportunidad de encontrarnos con la construcción de iglesia. Para este año, como les contaba, se eligió la campaña de Juntos Construyamos Iglesia, y es porque definitivamente todos hacemos parte de esta construcción. Se los he dicho mucho en este programa tal vez, pero es porque a veces nos sentimos ajenos a la realidad de construcción de iglesia y sentimos que está lejos de nuestra realidad personal, pero de verdad es muy importante que nos comprometamos con esto porque hace parte de nosotros y que este ejercicio también de solidaridad viene acompañado en este año con un ejercicio también de oración. Justamente el sobre del cual les hablaba el padre, que se van a encontrar en sus parroquias de color naranjadito, pues es un sobre que nos invita este año a orar por alguien. Entonces es un sobre que dice: yo
tiene una línea para que pongan su nombre y luego dicen me comprometo a orar por los pobres, los necesitados o por una persona en específico o alguien que está ahí, y hacemos que nuestro diezmo, como lo decía el Padre, sea un acto consciente, atravesado también por la oración, atravesado por lo que somos como personas, como cristianos, y que de esa manera podamos responder libremente, con voluntad, con amor, pues hacia las necesidades de construir iglesia. Y construir iglesia también es a lo que nos invita el Papa Francisco, a hacer una iglesia en salida, una iglesia que no se quede para sí, sino que se abra a los demás, que esté con los brazos abiertos para poder acoger, ayudar y comprometerse ante las necesidades del mundo. Sí, hagámoslo a conciencia. Que ojalá todos los oyentes que estén escuchando este programa, pues se les aclaren muchas dudas sobre el diezmo. Que no pongamos tantas objeciones. Los primeros beneficiados y los primeros bendecidos somos cada uno de nosotros cuando pagamos el diezmo con alegría. Sentir que en el corazón salta esa gratitud en la cual solamente con muy pequeños gestos logramos medio decirle a Dios que gracias por todo lo que nos da, porque definitivamente cada día es un regalo, cada persona que pone en nuestro camino, cada bendición. Y si bien Dios no nos da su amor esperando nada más, nosotros con la voluntad y con el corazón, pues lo hacemos también con ese ejercicio de gratitud. Los invito a que escuchemos justamente el audio promocional de esta campaña, pero con el corazón abierto. Es una campaña que nos permite hacernos parte de la construcción de un todo. Por muchos años hemos construido juntos una iglesia que alimenta a las personas con hambre de pan, a los más pequeños con hambre de aprendizaje y acompañamiento, a los más vulnerables con hambre de dignidad y justicia, a la sociedad sedienta de evangelio y de propósito. Hemos abrigado con techo a familias que lo han perdido todo. Juntos hemos construido una iglesia que abraza a la humanidad del mundo. Entrega el diezmo en tu parroquia y sigamos siendo piezas fundamentales en la construcción de nuestra iglesia arquidiocesana de Medellín. Bueno, vamos llegando hacia el final de nuestro programa, un programa que nos hemos conectado completamente con esto que somos, con la construcción de nuestra iglesia. Hemos hecho un recorrido por la Sagrada Escritura y cómo el diezmo no ha sido un invento de la iglesia moderna, ni es algo que viene hace pocos años, sino que desde antes incluso que estuviera Jesús hace parte. Yo me quedo con una duda y quiero ponerla aquí por si de pronto alguno de nuestros oyentes lo tiene, y es que en tiempos claramente y en contextos de Jesús había un pago de impuestos. ¿Qué diferencia tiene esto con el diezmo? Sé que muchos, principalmente con la intención, pero para que también aclaremos a nuestros oyentes que no es que la iglesia de nuevo los está obligando, que ser cristianos es pagar el diezmo. No, eso viene como de otro lugar. No podemos confundir las cosas ni los términos. El diezmo no es el impuesto de la iglesia, ni es el impuesto religioso. Una cosa son los impuestos que tenemos que pagar, lo dejó muy claro el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando lo interrogaban acerca del pago de los impuestos. Y le dice a Pedro, vaya, saque ese pescado y en ese pescado encontrará una moneda, vaya, pague por ti y por mí el impuesto debido. Una cosa son los impuestos que tenemos que pagar. Pues si tenemos una propiedad hay que pagar el predial, en fin, pero no podemos confundir el diezmo como el impuesto de la iglesia, no. El diezmo es un acto generoso, es un acto dadivoso, tiene que ser un acto responsable y un acto de fe con el cual yo me comprometo para ayudar a la evangelización. También, Valentina, un poco respondiendo a tu pregunta, ese pago del impuesto era porque Palestina, esa región, estaba subyugada al dominio del emperador, ¿cierto? Entonces se debía dar tributo al emperador. Por eso cuando sacan la cara de la moneda aparece el rostro del emperador. Entonces se da pago a la acción de ser una colonia, digámoslo así como para entenderlo un poco mejor,
a una colonia del imperio y por eso se paga ese impuesto al emperador. Pero en el judaísmo sí entendemos que el diezmo estaba muy ligado al templo y también a la política. Es decir, el rey era el encargado de sostener el culto, de sostener el templo. Entonces el rey era el que recolectaba el impuesto, recolectaba el diezmo, porque una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda, y por eso estaba muy ligado a esa actitud sacerdotal. Por eso Nehemías pide la reconstrucción del templo cuando es destruido. ¿Y a quién se la pide? Al rey, porque el rey es el que puede tener los recursos para que ese templo pueda ser una obra y una gracia del encuentro con Dios. Nos queda una claridad entonces que la solidaridad y la generosidad que nace de nuestro corazón pues es lo que tiene que brillar de acuerdo a ese tiempo. Como es costumbre, queridos oyentes, vamos a terminar este programa uniéndonos al amor de Dios que se da de manera indiscutible, con demasiada bondad y misericordia ante nosotros, y que al descubrir eso, pues nos queda incluso poco, corto todo lo que podamos dar. El diezmo es un ejemplo de ello, pero también tenemos muchas herramientas en nuestras manos con las cuales podemos ser caritativos, podemos amar al prójimo, amar a nuestra iglesia y construir iglesia. Les pedimos entonces que en el lugar donde estemos, si nos estamos trasladando a algún lugar, si estamos en nuestra casa haciendo deberes, sin necesidad de parar, pues nos permitamos concentrar en este momento y que en oración pues le pidamos a Dios también que nos provea mucho para nosotros dar mucho. Con la confianza filial en el Señor, imploremos también la protección de Santa María. Y los invito a todos a reflexionar seriamente sobre este tema y a prestar toda la ayuda cristiana y eficaz del diezmo. Y terminemos con estas palabras de San Pablo, que podemos hacer oración. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que mientras tengamos tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Y a Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Frank, por venir, por estar aquí, por conectarnos con esta intención bonita, por mostrarnos cómo el diezmo es muy bonito si lo conocemos, si lo aprendemos y nos damos cuenta que es un ejercicio de caridad, es un ejercicio de solidaridad que solo puede nacer del corazón. Y dar un poco de todo lo que Dios en amor, en ternura y en gracia nos concede, también hace parte de esa entrega generosa que podemos hacer con el diezmo. Así sea. Muchas gracias, Frank, por estar aquí. Muchas gracias, Valentina, Padre Alexander. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes sobre este tema tan bonito del diezmo. Felicidades. A ustedes, queridos oyentes, gracias por siempre estar ahí, por escucharnos. Recuerden que si quieren repetir este programa, si quieren escucharlo de nuevo, lo podrán hacer en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, en la que estamos como Arquidiócesis de Medellín, al igual que en Facebook. Recuerden que en Instagram también estamos como ARQMedellín 1 y nuestro sitio web www.arqmedellin.co. Si tienen alguna duda, si quieren contarnos algo, si quieren tener algún tema o incluso si ustedes mismos nos quieren acompañar en este programa, pueden escribirnos al correo comunicaciones@arqmedellin.co. También recuerden que si quieren donar su diezmo de manera virtual, es decir, por una transferencia bancaria, lo pueden hacer, claro que sí. El número de cuenta lo pueden encontrar en nuestras redes sociales para que también se unan a esta campaña bonita del diezmo, y si pues les queda más fácil hacerlo de manera digital, pues también lo podemos recibir así. Muchas gracias por escucharnos, nos encontraremos en una próxima ocasión aquí en Al Día con la Iglesia Radio. Bendiciones para todos. Hasta aquí Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.